En un artículo que tituló ¿Nos hace Google más estúpidos?, Nicholas Carr afirmaba de que las nuevas tecnologías mal utilizadas están adormeciendo la capacidad cognitiva, la capacidad de razonar, de tomar decisiones, de pensar de forma profunda. Esto ha tenido sus efectos, por supuesto. Se está comenzando a percibir un cambio en la manera de pensar en la sociedad, un cambio en la capacidad de concentración. A la gente le cuesta concentrarse en una sola cosa por mucho tiempo. Se sufre de constantes distracciones por la atracción de todo lo que sale en la pantalla. Como sociedad parece que las cosas las puede hacer mejor un ordenador, un dispositivo, y por lo tanto nosotros nos entretenemos con las novedades que se nos ofrece. De ahí que hemos venido perdiendo, por ejemplo, la capacidad de tener conversaciones profundas sin ser interrumpidos por el teléfono. De ahí, dice el escritor, hemos perdido la capacidad de estar solos con nuestros pensamientos, de disfrutar la soledad. Ya no se disfruta la soledad, le tememos a sentirnos solos, al silencio. Concentrar tu atención en las cosas se vuelve más difícil porque hay tantas cosas que estimulan a nuestra mente. Y añade un detalle, incluso cuando tenemos el teléfono apagado o sin uso, estamos pensando en que hay que usarlo. Estamos pensando en la notificación que acaba de sonar, porque queremos enterarnos cuál es la última noticia que nos ofrece Twitter, cuál es la última foto que posteó una de las personas que seguimos en Instagram, cuál es la última novedad que publicó algún diario al que estamos suscritos, el último video que se posteó. Y no importa en nuestro caso que si se trata de videos musicales o de predicadores, de alguna manera la sociedad, según el escritor, está anestesiada mentalmente hablando, porque en lugar de que esto se convierta en una herramienta que potencialice nuestras capacidades, en un alto porcentaje nos está durmiendo. Mientras leía el artículo, pensé a lo inmediato en lo que el apóstol Pablo, lo asocié con lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta. Y de ahí que entendí que en muchos sentidos, además de que la sociedad se está volviendo una sociedad dormida intelectualmente, a nivel espiritual puede ser que también estemos sufriendo alguna suerte de superficialidad, anestesiados en el alma, por distintas razones. Por favor, vaya conmigo a la Biblia, a 2 de Timoteo 4, versículo 2. Muéstrale a la gente sus errores, le dice Pablo a Timoteo. El mentor de años, de canas, sugiriéndole al nuevo pastor: muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyele con mucha paciencia. Y observen el versículo 3. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Llegará un tiempo cuando lo sólido, lo sano, lo saludable, lo higiénico, lo profundo, lo fuerte, todo eso significa esa palabra en su original, ya no va a ser tan atractivo. Es más, aburre, cansa, se vuelve tedioso, porque nuestra sociedad está acostumbrada a ser estimulada cada cierto tiempo y cada vez más breve. Por lo tanto, TikTok, los Reels en Instagram juegan precisamente con eso, porque se dan cuenta que mantener a la gente por segundos es un desafío hoy por hoy, no por minutos y menos por horas, por supuesto. Es un desafío. Si no lo capturo en 5 o 6 segundos, la gente va a mantener su dedito para arriba, para arriba, para arriba, hasta que busque algo que le estimule, porque en 5 segundos no funcionó. Y entonces dice Pablo, va a venir un tiempo en el que la gente no va a querer escuchar lo sólido, lo sano, lo profundo. Y añade esto: seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír.
Y presten atención a la forma en la que Pablo le está diciendo a Timoteo. Van a buscar gente que les digan lo que se mueren por oír, no lo que necesitan, no lo que deben oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Mientras estudiaba, leí el comentario de un famoso estudioso que se llama William Barclay. Barclay, alrededor de este texto que recién les leí, fue muy fuerte en lo que dijo. Pero lo traigo a alusión porque creo que de todas maneras es importante. Él dice, Pablo le está advirtiendo a Timoteo que llegará un tiempo en el que la sociedad será como una audiencia superficial y estúpida. Noten qué duro. Llegará un tiempo cuando la audiencia a nivel general será muy superficial y habrán cosas que no estarán dispuestos a escuchar. ¿Qué sucede entonces cuando habito en lo superficial? Número uno, me convierto en un consumidor de emociones. Noten lo que Pablo le dice a Timoteo. Seguirán sus propios deseos. Es decir, si se siente bien, yo estoy bien. Si el ambiente está agradable, a mí me sirve. Pareciera que las cosas funcionan sí o sí, me siento bien. Si mis emociones las aprueban. ¿En qué momento la vida espiritual está fundamentada en las emociones? Las emociones no es que no sean importantes, por supuesto, son importantes, acompañan el proceso de fe que tenemos. Es más, la Biblia cuando habla acerca del amor a Dios, dice, ama al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Ámalo con todo lo que tengas. Y eso involucra, por supuesto, las emociones. Pero el problema es que muchas veces nuestra fe se volvió emocional. Y mis emociones se pueden convertir en el termómetro de la condición de mi corazón. Número dos, cuando habito en lo superficial, acepto lo que quiero escuchar y no lo que necesito o lo que debo escuchar. Pablo le dijo a Timoteo, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por escuchar. Son los casos cuando nosotros, por ejemplo, buscamos la consejería, pero en la consejería lo que queremos escuchar es aquello que aprueba el comportamiento que queremos continuar viviendo o aplicando, pero no aquel consejo que es requerido y que probablemente me va a confrontar y que probablemente me va a poner en una posición en la que tengo que tomar una dirección opuesta a la que ya llevo. Nos podemos convertir sin darnos cuenta en personas que prestan atención solo a aquello que endulza nuestros oídos. Y como iglesia, no solamente como sociedad, porque como sociedad eso es habitual, pero como iglesia, noten que incluso las predicaciones están como un servicio a la carta. ¿Qué quiere escuchar? ¿Un predicador motivador? ¿Alguien que le diga que siempre va a prosperar? ¿Alguien que le diga que las cosas siempre van a salir bien? Busquen YouTube y seguramente encontrarán no solamente uno, varios. Y entonces pareciera que esto se volvió como un menú donde uno decide lo que quiere escuchar y no lo que se necesita escuchar, que no siempre es lo mismo. Porque vamos tras aquellos que nos hacen sentir bien y no necesariamente tras aquello que necesitamos que nos corrija. Número 3. Pablo le habla de que este tipo de persona superficial también rechazan la verdad. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Y ustedes y yo sabemos que nuestra sociedad es una que ha relativizado la verdad. ¿Qué es la verdad? Pregunta allá afuera, ¿qué es la verdad? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? ¿Qué cosas son buenas? ¿Qué cosas son malas? Se va a dar cuenta de la variedad de respuestas que hay. Usted puede googlear incluso y ponga ahí qué es la verdad. Y dependiendo de la fuente va a ser el concepto. Dependiendo de la creencia será el concepto. Las religiones tienen su propio concepto. Los filósofos tienen sus conceptos. Los políticos tienen sus conceptos. Los sociólogos, los historiadores. Todo el mundo tiene una opinión acerca de qué es la verdad, porque pareciera que la verdad es relativa, que la verdad depende de la opinión de alguien.
Pareciera que ahora el único absoluto es que no hay absolutos y que la única verdad es que no hay verdad. Ese pareciera ser la línea de pensamiento de la sociedad. Pero lo más peligroso, mis estimados, es que no solamente se vive en la sociedad, a veces también nosotros, como iglesia de Cristo, en términos generales me refiero, podemos caer en esta dinámica. Note si acaso a veces nosotros vestimos la verdad con frases como estas. Yo creo que Dios es así o que estas cosas son así porque a mí me pasó esto. Y entonces yo elevo mi experiencia a un nivel de autoridad. Porque como yo lo viví, entonces es verdad. Y a lo mejor no es bíblicamente sostenido. A lo mejor no es bíblicamente sostenido. A lo mejor no lo hemos filtrado, esa experiencia, por las Escrituras. Pero como yo lo viví, entonces nadie me va a sacar de ahí. Como yo hice esto, sufrí aquello, pasé por aquello otro, es una verdad. Es una manera en la que a veces la vestimos. Otra frase, yo creo que esto es así porque así lo siento. Yo siento que aquí hay algo especial. ¿Y por qué? Porque así lo siento. Porque así, no sé, algo hay aquí en mi interior que me hace sentir así. Y es cuando uno puede elevar las emociones al nivel de autoridad y de verdad. Y no todo lo que siento define que sea verdad. No todo lo que siento. Número 3, otra frase que puede por ahí saltar en alguno de nosotros. Yo creo que es verdad porque así siempre lo hemos hecho. Es cuando se eleva la tradición a ese nivel de autoridad. Como siempre se ha hecho así, entonces quiere decir que así es que hay que hacerse. La tradición, el hábito. Número 4, yo creo que es así porque lo he estudiado más que otros. Y aquí es cuando el orgullo nos puede inundar. El orgullo nos puede hacer creer de que tengo la razón, porque yo lo estudié, yo lo investigué, yo me metí en el asunto, por lo tanto nadie me puede decir que no es cierto, porque yo sí estudié, yo lo investigué, yo lo googleé, yo busqué por Wikipedia, yo leí algunos libros, yo me metí en la biblioteca, yo he estudiado a algunos filósofos, a algunos comentaristas, a algunos historiadores, y he llegado a esta conclusión, y por lo tanto, como llegué a esa conclusión, es verdad. El orgullo a veces me puede llevar también a conclusiones erróneas. Entonces noten cómo también el tema de lo superficial nos puede atacar de una forma tan sutil. ¿Cuál es el peligro de esto? Para ir un poquito más allá, mis estimados. Número 1, es que se desvanece el sentimiento de culpa. Y cuando hablo de sentimiento no me refiero a la emoción, me refiero a esa convicción interna de que he fallado. Cuando yo vivo conforme a mis emociones, cuando yo vivo conforme a mi criterio, puede llegar un punto en el que se desvanezca el sentimiento de culpa. ¿Qué es la culpa? La culpa básicamente es esa convicción de que he violado una ley que consideraba que no debía ser violada. Por lo tanto, me siento mal, culpable. Y en nuestra fe, nosotros entendemos que la culpa tiene una forma de solucionarse. Cristo pagó por causa de nuestro pecado y por lo tanto, la culpa que tenemos es arrancada porque alguien asumió las consecuencias y es Cristo. Sin embargo, noten qué forma más sutil que ha cambiado este asunto. Para todos nosotros es fácil poder reconocer, por ejemplo, que matar es malo y por lo tanto, si mato, me debería sentir culpable, ¿sí o no? Debería sentirme culpable. Creo que toda la sociedad, en un sentido, acuerda con eso. Pero hoy ya no es tanto así. No todo el mundo se va a sentir mal
al haber matado. ¿Quieren un ejemplo clásico? Hay algunos lugares en el mundo donde usted puede matar a un bebé de gestación de 9 meses y mientras aún esté en el vientre de mamá, no haya salido, se puede matar. Hay algunos sitios donde se puede abortar a los 9 meses, siempre y cuando no haya nacido el bebé. Afuera sí es asesinato, adentro del cuerpo de mamá, ahí no. Dentro es un derecho, afuera es un crimen. Y por lo tanto la sociedad ya no se siente culpable, porque ahora lo vende como un derecho y no como lo que es, un crimen. Y gradualmente el discurso es un derecho que se tiene que defender, por el cual se marcha, por el cual se cambian leyes. Ya no es como antes. Habían asuntos que eran sagrados para nosotros, por supuesto, pero la sociedad gradualmente ha adormecido el alma. Es una generación que no siente culpa. Y mis estimados, escuchen esto, una generación que no se siente culpable de nada, no siente que necesita ser salvada por nadie. Una generación que no se siente culpable de nada, no siente que necesita ser salvada por nadie. Y ese es el peligro. El peligro es que yo crea, por ejemplo, que algunas cosas que a todas luces es malo, lo haga y no me haga sentir mal. Eso solamente indica que mi alma, que mi conciencia se está cauterizando, se ha vuelto insensible. Pablo le escribió a los Efesios diciéndole en el capítulo 4, verso 17, por eso les digo e insisto de parte del Señor, que no vivan ya como los paganos, ciegos y confundidos. Ellos tienen nublada la mente y desconocen la vida que viene de Dios. Esto se debe a que son ignorantes y han endurecido su corazón. Así después de haber perdido la vergüenza, se han entregado sin freno alguno a cometer toda clase de inmoralidades, a pesar de que hacen cuanta maldad les viene en gana, nunca están satisfechos. Noten eso, no importa la cantidad de maldad que se haga. Es más, quiero hacer más. Quiero hacer más. Y noten lo sutil que puede comenzar. Ya no voy a seguir orando. Y no me hace sentir mal. No voy a seguir congregándome. Y no me siento tan mal. Por ejemplo, la pandemia, una de las cosas que ha venido a manifestar en muchos lados del mundo, especialmente por esta región occidental en la que vivimos, es que la gente, entre comillas, se dio cuenta de que puede congregarse a la distancia, online. En realidad es el argumento para dejar de congregarse. Pero no se sienten mal. Me refiero a aquellos que encontraron la razón para no continuar. Algunos aducen que puede andar alrededor del 30 al 40% de personas que decidieron en todo el mundo comenzar a congregarse en línea. Estaba escuchando a alguien que daba este número y decía, es interesante, en el occidente la gente por causa de la pandemia decidió voluntariamente tomar distancia de la comunidad para continuar congregándose únicamente a través de lo digital. Y yo creo que lo digital es una herramienta, nosotros la usamos y ahorita hay un grupo de personas que justamente está conectada con nosotros y no todo el que se conecta digitalmente quiere decir que no quiere estar acá físicamente. A veces es simplemente por circunstancias ajenas, por el contexto que están viviendo particularmente. Ahí no hay el problema. El problema es cuando es una decisión consciente, voluntaria, de que no quiero ser parte de. Entonces decía esta persona, en el occidente la iglesia ha encontrado razones para no seguirse conectando con otros, con la comunidad. Pero en el oriente, en algunos países como Afganistán, en algunas regiones de China, Corea del Norte, por supuesto, Irán, Irak,
lugares donde la iglesia cristiana o el ser cristiano es un desafío, esa gente está dispuesta a morir buscando el congregarse con otros en reuniones que son prohibidas. Noten qué interesante. Esa gente sabe que puede morir si los encuentran con otros, leyendo Biblia. Los pueden matar. ¿Acaso a ellos no pueden congregarse solitos en su casa leyendo su Biblia? ¿Por qué arriesgar la vida? Pensará uno. ¿Por qué? ¿No pueden tener su intimidad con el Señor ahí en su casa? ¿Por qué insistir en estar en comunidad? ¿Por qué? Porque entienden el valor de ser comunidad. Entienden el valor de el congregarse, por ejemplo. Pero en nuestra cultura occidental ya no nos sentimos culpables cuando dejamos de hacer ciertas cosas. Ya no me siento tan mal porque llevo un año sin leer Biblia. Parte de mi estilo de vida, en todo caso, llegamos a argumentar. Ya no me siento tan mal porque no tengo tiempos de oración. Ya no me siento tan mal porque no soy parte de una comunidad de creyentes. No me siento tan mal. Y esa sutileza gradualmente nos va alejando del sol de justicia de nuestro Señor. Estamos ante una generación que se encuentra anestesiada. Ya no siente culpa de lo que hace. Podemos ver pornografía, podemos tomar, podemos consumir drogas, podemos pegar gritos, podemos hacer muchas cosas y ya no hay un peso de culpa. No hay peso de culpa. Hacemos muchas cosas sin que la conciencia nos acuse. Y número 2, el segundo peligro, y es el peor, por supuesto, dejamos de ver a Jesús y de vivir para Él. ¿Saben por qué? Porque justamente nuestra sociedad vive anestesiada por el exceso de entretenimiento. Estamos ocupados en distintas cosas. Y eso te lleva, por supuesto, a quitar tu mirada de lo que realmente importa. El escritor de Hebreos dijo en el capítulo 2, versículo 1, así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. Noten lo que dice, debemos prestar atención a las verdades que hemos oído. ¿Para qué? Para que no nos desviemos de ellas. Por ejemplo, cuando ustedes entran a las redes sociales como TikTok, los Reels, en Instagram o en cualquier otra, se van a dar cuenta de, por ejemplo, las conversaciones que tienen los adolescentes o los jóvenes, los debates que se arman. Están hiper mega entretenidos con los debates con temas que a veces son tan absurdos, pero que les roban su atención. No tienen mayor relevancia, pero les roban su atención por horas. No por minutos, por horas, por días incluso. Pueden pasar hablando de algo que tal vez, qué bien si te entretiene, pero no debería de ser el estilo o la condición de vida en la que permanezcamos siempre. Y si ustedes se dan cuenta, casi no hay espacio para el silencio. Y es importante el silencio, porque algo que yo he aprendido en la vida espiritual, en el silencio me doy cuenta de que puedo aprender a escuchar a Dios. Cuando estoy con las Escrituras, ahí con ellas, puedo escuchar a Dios. Pero si les soy honesto, yo ahora leo la Biblia a través del teléfono. Ya no uso el texto físico, uso el teléfono. Pero particularmente me entero que yo lucho más leyéndolo aquí que leyéndolo en el texto.
porque hay mucho más estímulos que surgen acá, porque no he tenido el hábito de desconectar todo, de quitar notificaciones, etcétera. No he querido hacer eso. Entonces, a cada rato, ESPN. Cristiano Ronaldo avanzó al Mundial al ganarle Portugal a Macedonia del Norte. Y tal vez yo estoy leyendo ahí, de tal manera amó Dios al mundo. Cristiano ganó. Y comí, adiós Biblia, porque ahora está cristiano. Y me desconecté. Se quitó mi foco. ¿No le ha pasado a usted? Se nos hace difícil ahora mantener la atención. Se nos dificulta muchísimo. Me gustó esta frase que leí por ahí. Si Satanás no puede hacer que peques, te va a mantener entretenido. Porque entretenido, mi foco de atención está en cualquier cosa, menos en Cristo. Entretenido, es una palabra interesante. Entretenido, algo que te tiene, algo que te posee. En el proceso entre un punto y el otro, algo te tiene, algo te posee. Entretenido, entretiene. Mientras hace algo, algo te está poseyendo. Cualquier cosa pudiera ser, por supuesto. La pregunta del millón es, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la respuesta? Ese es el diagnóstico en el que nos podemos encontrar quizás. Pero ¿cuál es la solución? La Biblia también nos da respuesta. No solamente nos da diagnóstico, nos da la respuesta. Y aquí es donde viene la buena noticia. Porque aun cuando podamos tener la enfermedad más grave, el Señor siempre nos muestra la medicina, a veces amarga, pero necesaria para poder propiciar la sanidad en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Noten lo que dice el escritor de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Fijémonos entonces que nos rodean muchísimas personas que demostraron su fe. Dice en la versión Reina Valera, tenemos alrededor de nosotros una gran nube de testigos. Recuerdan que en el capítulo 11 vienen hablando de los héroes de la fe. Por la fe Abraham, por la fe Isaac, por la fe Elías, por la fe Eliseo. ¿Recuerdan toda esa gran lista que aparece en el capítulo 11 de Hebreo? Entonces comienza el 12 y dice el escritor, hey, fíjense entonces que les rodean muchas personas que demostraron su fe. Algo esencial en la vida cristiana, mis estimados, es que tenemos suficientes ejemplos que nos deberían de inspirar a nosotros para caminar de una manera diferente. Recuerde que la Biblia nos habla constantemente que la vida cristiana es como una carrera, un atleta que va compitiendo en una pista y tiene una audiencia. Y me encanta ver este pasaje como diciéndonos, hey, hay una audiencia, hay un grupo de personas que te está viendo, que vivió lo que vos viviste, que ya corrió la carrera que has corrido, que estás corriendo, y que la pasaron bien, y que triunfaron. Les dolió, por supuesto, pasaron vicisitudes, por supuesto, pero lograron superar todo. Esa nube de testigos que tenés ahí debería de inspirarte. Busquen personas que les inspire, gente que les haga ver la vida espiritual de una manera diferente. Escuchen gente que definitivamente los rete a querer ir más allá. Busquen inspiración de parte de personas, gente que a lo mejor conocen o gente que a lo mejor no conocen, pero que de todas maneras a la distancia puede generar cierto nivel de inspiración en ustedes. Y dicen, hey, necesito salir de esta anestesia espiritual en la que me encuentro. Y cuando veo a esta persona, veo que él lo está superando y lo está haciendo bien. Sigue el ejemplo de otros. Pero no solamente eso. Número 2, note lo que dice el versículo 1 siempre. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo, pues la vida es una carrera que exige resistencia. Debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo. En la vida espiritual también se requiere viajar ligero. Necesito
mantener cuentas cortas, arrancar de mí hábitos, placeres, impulsos, estímulos que no deben de continuar. Va a ser una lucha muy fuerte la que nos espera, mis estimados. ¿Saben qué significa eso? Aprender a renunciar a ciertas cosas. ¿Qué cosas se están convirtiendo en un estorbo en este momento en nuestra vida espiritual? ¿Qué cosas? Las series, el televisor, el dispositivo móvil. ¿Qué cosas se están convirtiendo en un estorbo en su vida espiritual? La decisión es, ¿va a poder arrancarse eso? ¿Sí o no? Es una decisión que usted va a tener que tomar en algún momento de su vida. Y número 3, versículo 2 de Hebreos 12 siempre. Pongamos toda nuestra atención en Jesús. Pongamos toda nuestra atención en Jesús. Esa palabra atención, ¿sabe lo que significa? Extenderse hacia el que está hablando. Es como cuando uno está sentadito escuchando al profesor dando una lección magistral y uno está tan fascinado de la enseñanza que no despega la vista y uno dice, wow, qué increíble. Está uno, así deberíamos de ver a Jesús. Necesito escucharle. Necesito intencionalmente callar todas las voces y aprender a escucharlo. Les cuento, a mí me cuesta a veces. Porque mis estímulos me invitan a distraerme. Y hoy me cuesta más de lo que antes. Tal vez en mis 14, 15 años, 16, en mis primeros años de la juventud, porque tal vez no tenía distracciones como estas. Y me estoy dando cuenta, sin embargo, que cuando logro callar las otras voces, puedo prestar más atención. Y en ese preciso momento crezco más, maduro más, me confronto más y sobre todas las cosas puedo escuchar la voz del Señor de manera más clara. Porque entre el ruido de la multitud es difícil diferenciar la voz que se requiere escuchar. Cuando hay mucho ruido, cuesta que el mensaje llegue. El ruido es lo que lo impide. Yo estudié comunicación social y la base teórica de la carrera es enseñarnos que el mensaje surge de un emisor y debe llegar a un receptor. Pero para que llegue, tiene que existir un canal, un medio. Pero muchas veces el mensaje es interrumpido porque en el proceso de que el mensaje es enviado hay ruido. Y el ruido no permite que escuchemos el mensaje que se necesita escuchar. Esta sociedad tiene mucho ruido. Nosotros hemos permitido mucho ruido en la vida espiritual. Y a veces no es un pecado puntual, garrafal, de esos que uno, adulterio, asesinato, robo. Todos los pecados son iguales, por supuesto, pero me refiero a esos pecados escandalosos para la sociedad. A veces es simplemente, como en mi caso, que me detengo a ver las noticias del día en Twitter y de repente veo que se me pasan 30 minutos, 40 minutos, quiero ver cuál es lo nuevo que hay en la guerra Ucrania-Rusia. Y se me pasó un tiempo haciendo algo malo, tal vez no, dedicándole más tiempo del debido, ahí sí. Necesitamos poner nuestros ojos otra vez en Jesús. Amén.